Halla el valor de 100 elevado a menos 1. 100 elevado a menos 1 es un número entero elevado a un exponente negativo. Entonces, si recordáis, un número entero elevado a un exponente negativo, eso es igual que la inversa de este número con el exponente positivo, es decir, 1 partido de ese mismo número con esa misma potencia, pero la potencia ya tiene el exponente positivo. Entonces, 100 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido de 100. Halla el valor de 100 elevado a menos 3. En este caso tenemos otro número elevado a un exponente negativo. Un número entero elevado a un exponente negativo es 1 partido de ese número tal cual, excepto que el exponente ahora va a tener signo positivo. Halla el valor de 10 elevado a menos 4. Aquí también tenemos un número elevado a una potencia negativa. El exponente en este caso es negativo. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos una fracción de denominador 1 y luego en el denominador ponemos este mismo número, pero con el exponente ya en positivo. Halla el valor de 10 elevado a menos 3 y todo ello elevado a menos 1. Vamos a escribirlo aquí. Aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia. Muy bien. Podemos empezar, si queremos, por la potencia de fuera. Esta potencia, menos 1, es una potencia de exponente negativo, entonces ya sabemos que tenemos que poner lo que hay dentro de la potencia en el denominador. Y ahora en el denominador tenemos un número elevado a una potencia negativa, de exponente negativo. Entonces, lo dejamos como está, 1 partido de, y esto es igual a 1 partido de 10 elevado al cubo. O lo que es lo mismo, podemos pasar este número con exponente negativo para arriba, y así ya nos queda positivo. 10 elevado al cubo. Si queréis, esto también lo podemos ver así. Esto es 1 entre 1 partido de 10 al cubo. Ya tenemos una división. 1 por 10 al cubo es 10 al cubo. Partido de 1 por 1 es 1. Esto nos da como resultado 10 elevado al cubo. Si quisiésemos, podríamos haber empezado por dentro del paréntesis. Vamos a volver a escribir aquí esta expresión. Y hacemos primero lo que hay dentro del paréntesis, que es un número elevado a una potencia negativa. Entonces sabemos que tenemos que poner ese número en el denominador y dejar el exponente positivo. Y aquí ya tenemos una fracción con un exponente negativo. ¿Y qué hacemos entonces? Darle la vuelta a la fracción y dejar el exponente positivo. Y al final nos queda lo mismo que nos quedaba antes. El resultado es el mismo en los tres casos. Halla el valor de menos 3 elevado a menos 2. Pues aquí tenemos un número negativo en este caso, elevado a un exponente también negativo. Cuando tengáis exponentes negativos, lo único que tenéis que hacer es la inversa de la base. La inversa de menos 3, recordad, es darle la vuelta al numerador y al denominador. En este caso el denominador sería 1 porque es un número entero. Entonces esta es la nueva base y ahora ya ponemos el exponente positivo. Esto podemos ponerlo como menos 1 partido de 3. Solamente cambiamos el signo para el numerador y sigue siendo una fracción negativa al cuadrado. Ahora nos queda menos 1 elevado al cuadrado partido de 3 elevado al cuadrado. ¿Veis? En esta fracción, tanto el numerador como el denominador están elevados al cuadrado. Entonces podemos poner numerador al cuadrado partido de denominador al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. Vamos a ponerlo aquí. Y 3 al cuadrado son 3 por 3. Menos 1 por menos 1, menos por menos es más, 1 por 1 es 1. Y 3 por 3 son 9. Entonces, esto de aquí, menos 3 elevado a menos 2, es lo mismo que un noveno. Halla el valor de 2 elevado a menos 1. Cuando tengamos exponentes negativos, tenemos que poner la inversa de la base y así le podemos cambiar el signo al exponente. El inverso de 2 es un medio. Recordad que para calcular el inverso de un número, por ejemplo,
Vamos a poner así de una fracción. Esto es igual, le dábamos la vuelta a la fracción. En el caso de 2, el inverso de 2 es igual al inverso de 2 partido de 1. 2 y 2 partido de 1 es lo mismo. Si le damos la vuelta a esta fracción, nos queda un medio, que es lo que ponemos aquí. Y todo esto va a estar elevado al exponente, pero en positivo. Y esto nos da un medio. Cualquier número elevado a 1 es ese mismo número. Halla el valor de un medio elevado a menos 1. Aquí tenemos más fracciones elevadas a exponentes negativos. Lo primero que tenemos que hacer es transformar este exponente negativo en uno positivo. ¿Y cómo hacemos esto? Con el inverso de la base, dándole la vuelta al número que hay en la base. Si aquí tenemos un medio, pues 2 partido de 1. Y así ya le cambiamos el exponente a signo positivo. Ya nos queda más 1. 2 partido de 1 sabemos que es 2. Y 2 elevado a 1, cualquier número elevado a 1, siempre nos da el mismo número. Entonces todo esto es 2. Halla el valor de un séptimo elevado a menos 1. Aquí tenemos una fracción con un exponente negativo. Lo primero es transformar el exponente negativo en un exponente positivo para poder funcionar normalmente con una fracción de exponente positivo. Entonces, para hacer esto, tenemos que poner la inversa de la base, que es 7, 7 partido de 1, y entonces ya le dejamos el exponente positivo. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y esto de aquí y esto de aquí es lo mismo. Cualquier número elevado a 1 es ese mismo número. Esto de aquí nos da 7. Halla el valor de menos un quinto elevado a menos 1. Aquí volvemos a tener un exponente negativo. Entonces, para sacar el signo menos del exponente hay que darle la vuelta a la base. 5 partido de menos 1. Ahora ya podemos poner el exponente en positivo, ¿veis? Este menos lo vamos a poner mejor en el numerador. Veis que es una fracción negativa. Si ponemos el signo en el numerador en lugar del denominador, nos queda la misma fracción. Y el resto queda igual. Menos 5 partido de 1, menos 5 entre 1, que es menos 5. Elevado a 1. Cualquier número elevado a 1 es ese mismo número, menos 5. Pues menos 5 es lo que vale esto de aquí, esta expresión de aquí.